Santo me pueda dar claridad para poder compartir con ustedes y ustedes también me puedan quedar claro algunas raíces que vamos a tratar sobre este tema. Señor, yo declaro en esta hora tu presencia sobre este lugar. Señor, declaramos que tú estás aquí, Señor, declaramos que este es un tiempo precioso que tú nos has dado para conocerte, para conocer tus maravillas, Señor, y este tema es tan delicado que se ha presentado para confusión, para distorsión, Padre. Yo te pido que tú me des claridad para poder compartir, Señor, que mis hermanos puedan ver con claridad aquellas cosas que tú quieres hablar a cada uno de ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra perfecta en esta tarde, Señor, a través de estos temas. Señor, queremos glorificarte, porque tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, solo para hablar un poco del video, y ahí quiero compartir un poco sobre las raíces de la homosexualidad. Siempre empiezo por una parte distinta, ¿no? Cuando a veces pongo este video, mientras lo estoy viendo, es como dice la Biblia en el libro de Job, no es como aguas que pasaron, es algo que yo ya no estoy viviendo ahora, pero Dios siempre me ministra en algún momento, ¿no? Y estaba recordando cuando esta mujer fue a la peluquería, vieron un video de una mujer a la peluquería. Yo tenía 25 años ya en ese momento, hoy día yo tengo 37 años, y en ese momento cuando ella fue, era el peor momento que yo estaba viviendo como persona. Yo me fui de mi casa a los 18 años, porque claro, yo hablé con mis padres, yo abiertamente abrí mi vida a los 16 años cuando yo dije, bueno, si esto es lo que debe vivir, entonces lo voy a vivir, lo voy a enfrentar. Y lo hice. Hablé con mis padres, hablé con mis hermanos, tengo 17 hermanos más, pero el núcleo de mi casa somos 13 hermanos. Entonces yo lo abrí para mi familia, fue muy difícil, tenía 16 años, y fue difícil más con mi madre especialmente, porque teníamos una buena relación, y esa relación cambió, de la noche a la mañana se tornó una relación de odio, yo creo. De amor y odio todo el tiempo, de palabras, de decirnos cosas, de gritarnos cosas. En algún momento quise envenenarla. Fue bien difícil lo que viví ahí con mi familia en esos años, de los 16 a los 18 años. Y claro, no sé, todo fue súper difícil. Yo estuve a punto de suicidarme, varias veces lo intenté, con pastillas. La vez que me subí a una torre eléctrica no tenía electricidad, ¿no? Que estaban haciendo. Pero me subí y era como esa intención de que yo no estaba conforme con lo que estaba viviendo, con lo que yo estaba sintiendo. Porque tenía rechazo, odio a mí mismo por tener atracción hacia otros hombres. Yo nunca fui violado, nunca nadie me abusó. Entonces tenía como odio porque tengo 7 hermanos más hombres en mi casa. Entonces era difícil el ambiente para mí. Dentro de mi propia casa, todos mis hermanos, la mayoría son futboleros, mi padre era futbolero, la casa siempre estuvo llena de hombres, se hablaba de fútbol, y yo estaba como por ahí nomás, por ahí, perfil bajo, siempre como a un lado, y no compartí mucho con ellos. Y fui creando como un propio mundo en mi cabeza. Y ya cuando explotó esto, claro, yo salté a una rebeldía, ¿no? La homosexualidad es una forma también de rebelarse contra las autoridades, contra los padres. Es una forma de querer castigar a los padres también. Entonces, cuando explotó, claro, explotó en mal, ¿no? De ser la persona tranquila, pasiva, que no me metía en problemas, estaba ahí tranquilo, de repente me convertí en una persona agresiva verbalmente y agresiva en mi forma de vestir. Cambié mi pelo a color rojo y cambié totalmente de repente. Entonces, viví durante 10 años, de los 16 hasta los 25 años, viví en ese estilo de vida, y cuando tomé la decisión de hacerlo, yo estaba sinceramente convencido que eso era lo que yo tenía que hacer. Entonces, hoy día hay personas que están sinceramente equivocadas, porque yo creí que eso era lo correcto. Y lo viví, defendí también a la comunidad gay, iba a las reuniones que hacían los
el pro gay también me gustaba, y me gustaba ser atrevido, de besarme si tenía novio, de besarme con el novio en público, en el ómnibus, en la parada, en la calle, en cualquier lado, porque o sea, era una forma de decir, bueno, aquí estamos y ¿qué? ¿Sí me entiende? Como ustedes han visto, capaz, en la calle a veces eso también. Entonces fueron años como queriendo empujar a esto y queriendo creer que eso era la verdad, y obviamente no me fue bien. O sea, me fue bien sí, porque siempre tuve lo que quería, tenía relacionamientos estables, relacionamientos no estables, de todo tipo. Entonces, pero adentro de mí yo sabía que no era lo correcto. Yo sabía que eso no era. Y yo lo veía con mis amigos, todos mis amigos, los travestis, los homosexuales de armario y todos los que existen. Siempre al final de la rumba, al final del baile el domingo, ahí estábamos en una soledad, en una depresión, en una cosa que no es lo que uno quisiera vivir. O cuando veía a mis amigos homosexuales que ya pasaban los 50 años y yo decía, ay, pero fulano tiene que irse allá a la placita a ver quién pasa para darle plata solamente por compañía, por querer estar con alguien que lo abrace, con alguien que comparta. Yo empecé a mirar varias cosas, a los gays que se iban poniendo más viejos. Entonces yo dije, yo no quiero eso, yo no quiero terminar de esa manera, pero tampoco sabía cómo salir de ahí. Y ahí fue cuando pasaron muchas cosas duras con mi familia. Yo me fui a mi casa, pero igual ellos me veían porque vivía en la misma ciudad. Y situaciones muy dolorosas con mi propia familia. Y ya a la edad de los 25 años, claro, yo participaba de una iglesia. A veces iba a una iglesia, me portaba 3 meses bien, pero no aguantaba, volvía a lo mismo. Entonces fue más o menos así. Y ya a los 25 años vino una misionera, una amiga mía colombiana que vivía en África, que se había casado con un gringo, había estado por África. Y ella llegó, y en ese momento yo justo estaba volviendo a la iglesia, pero ella sabía todo el recorrido. Y me dijo, Fernando, ¿por qué no tomas una decisión? ¿O por qué no te quedas en la iglesia? Porque no te vas definitivamente. No puedes seguir así. Entonces yo dije, es verdad, me voy. Yo no quiero estar más aquí porque no puedo cambiar. Porque intenté cambiar y no pude cambiar. Porque la Biblia condena esto, condena la práctica. Pero Dios no rechaza a la persona. Pero yo tenía una mala interpretación de lo que decía la Biblia. Y tomé la decisión y me fui. ¿Cierto? De ir y venir a la iglesia hasta que me fui definitivamente. Y ese último año, los 25 años, me hundí mal, empecé a salir con menores de edad, cosas que nunca había hecho, a consumir más droga que nunca, una promiscuidad terrible. Entonces me hundí muy feo. Y en ese proceso aparece esta señora y ella llegó porque era una amiga de una clienta mía. Entonces ella me dijo, mira, fulana me mandó para aquí. Entonces hice una conversación rápida con ella. Y cuando yo estaba haciendo el blower, el brushing, dicen acá, entonces ella me empezó a predicar. Y claro, como era amiga de una clienta mía, claro, yo estaba conversando bien con ella. Y ahí cuando me empezó a predicar y a hablar nuevamente, yo me quedé mirando en el espejo y yo dije, wow, ¿qué hice con mi vida? ¿A dónde llegué por esta mentira? Y ahí me entró como esa convicción, pero en realidad yo no tenía fuerza para el cambio. Yo dije, no, yo ya intenté, ya no quiero. Y la mujer se fue. Y como a los 3 días me llamó otra vez y me dijo, mira, te estoy llamando desde mi iglesia, estamos orando por ti y recibí una palabra de Dios para ti. Y me leyó una palabra en la Biblia y cuando ella me leyó eso, yo le dije, Señor, yo no creo en el cambio. Yo ya no creo que un homosexual pueda cambiar, porque ninguno de mis amigos lo había logrado, yo no lo había logrado y no creía. Entonces ahí, justo un pastor vino, levantó una iglesia como a una cuadra de la peluquería donde yo vivía, y ese hombre empezó a orar, todos los días venía a las 3 de la tarde, en esa nueva iglesia, el tipo venía y lloraba, y yo me empecé a sentir incómodo con eso. Yo sabía que espiritualmente algo estaba pasando, pero yo conocía las cosas de Dios. Y un día me fui para hablar con él. Me puse una gorrita, me arreglé bien como por respeto a él. Y cuando llegué le conté, le dije, mire, yo soy de la peluquería de la esquina y
y yo conozco de Dios, pero yo ya no estoy en las cosas de Dios y no sé qué hacer, y le conté un poquito de lo que estaba pasando. Entonces él me miró y me dijo, ¿sabes qué? Yo no sé qué decirte, no sé nada, no sé cómo decirte a ti algo, pero déjame orar por ti, me dijo él. Y este hombre empezó a orar por mí, ¿no? Una oración, Señor, bendícelo, no sé qué. Y de un momento a otro el tipo cambió su tono de hablar. Y el tipo dijo, veo los cielos abiertos, dijo. Y veo ángeles de Dios que descienden a este lugar y te están ministrando. Y Dios te dice, y me profetizó, me dijo, Dios te dice que eres el Dios de los imposibles y que Él te va a cambiar y que tú te vas a casar y que tú te vas a tener hijos y que Él te va a usar para sacar gente del fondo. Y me dijo un montón de cosas más, como 15 minutos le estuve orando. Y me dijo todo eso, ¿no? Yo salí enojadísimo de él. Salí enojado porque de verdad yo ya no podía creer que Dios podía hacerlo. Salí mal. Yo dije, Señor, estoy en el peor momento de mi vida. Estaba saliendo con tipos que a veces tenían armados. Y yo decía, cualquier momento me van a matar. Otros de mis amigos llenos de sida y todo era como estaba re mal, todo, súper mal. Yo decía, ¿cómo me vas a decir que me vas a cambiar? Si a mí ni siquiera me gustan las mujeres, ¿cómo que me voy a casar con quién? Entonces yo salí súper mal de ahí. Y me fui enojadísimo con Dios, con la situación, con todo. Y pasando algunas semanas, vinieron algunos amigos de la iglesia que yo había dejado de asistir, y ellos me dijeron, va a haber un seminario, un congreso en Ecuador, eso fue en el año 2002, cuando conocí a Mauricio, y unos amigos me dijeron, van a hablar sobre estos temas. Hay gente que ha salido del homosexualismo, el lesbianismo, de hombres que fueron travestis, transexuales. Entonces yo dije, voy a ir. Y me fui. Gracias a Dios faltaban unos 4 meses, ellos me avisaron unos 3 meses, así que me empecé a hacer la ceja para irme bien. El último día me descurecí el pelo y me fui a Ecuador. Y por primera vez yo estaba escuchando testimonios de hombres y mujeres que habían dejado la homosexualidad, que habían dejado el lesbianismo. Y venía gente de Europa, de Estados Unidos, de México, había mucha gente de todos lados del mundo, estaban ahí en Ecuador. Yo estaba ahí sentado escuchando testimonios vivos, cosa que yo nunca había escuchado. Entonces, a mí eso me llenó nuevamente de esperanza. Y ahí yo dije, Señor, o sea, lo que estoy viendo parece que es real. Y si tú lo hiciste con ellos, yo también quiero que suceda conmigo. Terminó el congreso, fueron 5 días, después 2 días en la iglesia, y ahí nos fuimos otra vez, cada uno para su país. Regresé a Colombia, otra vez a la peluquería, otra vez a todo. Entonces yo le dije, Señor, sácame de aquí porque yo no voy a poder. Si yo sigo en ese ambiente, yo no voy a poder, yo voy a caer. Entonces 2 meses después se dio la oportunidad de volver a Ecuador y me fui. Me fui en 2 días, de la noche a la mañana, conseguí dinero prestado porque estaba endeudado. Justo terminamos el contrato de la casa que teníamos con mis otros amigos de la peluquería. Entonces las cosas Dios las fue propiciando para mi favor. Y justo mi hermana me consiguió dinero prestado, pagué la deuda que tenía, me quedé solo con la deuda de mi hermana y me fui. De un día para otro me fui a vivir a Ecuador y empecé un proceso allá, un proceso de restauración. Y ahí eso lo conocí al principio del 2000. Y ahí empecé el proceso de restauración, que empezó en el 2002, en abril del 2002 empecé el proceso completo de restauración. Y a medida que fui identificando las causas que vamos a ver, a medida que fui identificando el por qué yo me había convertido en eso, en homosexual, el por qué yo había elegido ese estilo de vida, cuando pude identificar cuáles eran los puntos de mi vida y empecé a tratar sobre esos puntos específicos, la homosexualidad se fue abajo. Se fue abajo, ya no tenía poder para dominarme o para llevarme por ese rumbo. Entonces, la homosexualidad es como un río, imagínense un río, y de repente tú le empiezas a poner piedras, ¿cierto? La sexualidad, nuestra sexualidad es como un río, y tú le empiezas a poner piedras grandes, pequeñas, de todos los tamaños, ¿cierto? Entonces él se va represando, pero como nuestra sexualidad es dada por Dios, desde que nacemos hasta que nos vamos a morir, entonces eso que está represando, eso va a salir por algún lado, y si no puede salir por el flujo natural, él va a buscar un desvío, y ahí es donde
está la homosexualidad, es un desvío, ¿no?, de la conducta también. Entonces, al poner todas esas rocas, que son por heridas, por problemas, por rechazo, por un montón de cosas que vamos a ver, se va bloqueando esa área en la vida de uno, y uno queda como niño, uno queda como un infante en esas áreas, y no logra desarrollar, pero la sexualidad tiene que fluir por algún lado. Entonces yo me fui por el lado de la homosexualidad, pero después de que Dios me ayudó a identificar y a sanar esas heridas puntuales, es como sacarle otra vez las rocas al río. Tú le sacas las rocas al río y ¿qué va a hacer el río? Va a volver al río, a la causa natural. Entonces eso es lo que sucedió en mi vida. Entonces yo quiero presentar algunas cosas de las raíces, y ahí voy compartiendo un poquito más. Entonces, dale, no. Entonces, bueno, esto es un secoya. No sé si ustedes han oído hablar de los famosos secoya, que son los árboles más grandes que existen en el mundo. Este secoya mide alrededor de 100 metros de altura y tiene como unos 7-8 diámetros alrededor, y viste que tiene como una especie de túnel. Por ahí pasan los autos, por dentro del mismo árbol, la inmensidad del árbol. Y toda esa gente que se ve, viste, ahí abajito, son personas. Entonces este secoya, él ahora está en California, en un parque en California, un parque turístico, y la gente va allí a apreciar la grandeza, la hermosura y la imponencia de este tipo de árboles que viven hasta 2000, 3000 años. Y el tema es que cuando nosotros miramos un secoya como este, tú solamente estás viendo como la mitad del árbol, ¿cierto? Simplemente estás visualizando la mitad del árbol, porque la otra mitad, ¿dónde está? Está por debajo, ¿cierto? Hay algo que sostiene a estos secoyas, ¿cierto? Se dice que los secoyas no tienen raíces tan profundas, pero sí se extienden cientos y cientos de metros sus raíces, y ellas se van a encontrar con otras raíces de otros secoyas y se unen y se hacen fuertes, y por eso parecen indestructibles. Entonces cuando nosotros pensamos en la homosexualidad, en el lesbianismo, es lo mismo. Tú ves al travesti que tiene silicona, que tiene senos, tú ves a la lesbiana que parece un macho, que parece más hombre que los otros, y tú dices, pero eso no va a cambiar, esa persona nunca va a cambiar, eso. Y tú hablas y la persona te dice, no, desde que yo tengo uso de razón, yo soy gay, desde que yo tengo uso de razón, yo soy lesbiana, y me gusta hacerlo, y nací así, y te enfrentan. Varias veces la gente nos enfrenta con esto. Pero en realidad tú estás viendo solamente una parte y tú dices, de verdad eso no va a cambiar. Pero cuando tú entras y estudias el historial de las personas, tú te vas a encontrar que debajo de esa apariencia que tiene en ese momento frente a ti, han pasado cosas en la vida de esa persona que la llevaron a desarrollar como ese estilo de vida, a levantar esos muros. Entonces eso es lo que sucede con la homosexualidad. Hay algo debajo que lo alimenta. Entonces alguien dijo, que me gustó esta frase, que la homosexualidad es una búsqueda mal direccionada del amor. Me encanta esta frase porque legítimamente tú y yo tenemos derechos de ser amados, ¿cierto? Un derecho de Dios. Dios nos creó para amar y para dar amor, es algo que Dios nos dio. Así que nosotros tenemos el derecho de Dios, que Él nos dio de sentir el amor. Pero la homosexualidad es una búsqueda mal direccionada de ese amor, ¿cierto? Como se ha bloqueado su relacionamiento natural, normal, igual la persona necesita sentirse afirmado, necesita sentirse protegido, querido, amado y poder brindar ese amor. Entonces ellos están buscando algo que es legítimo. Mira esa pareja, ambos están buscando algo que es legítimo, solo que lo están buscando en la fuente equivocada, lo están buscando en el lugar equivocado. Cuando nosotros pensamos en las raíces o en las causas de la homosexualidad, no podemos ser simplistas. Tú no puedes pensar que, no, es que fue violado, entonces por eso es homosexual. Puede ser, es una causa válida, ¿cierto? Pero no todas las personas que han sido abusadas sexualmente van a terminar en lesbianismo o en la homosexualidad, pero sí es una causa válida. Entonces hay varios factores que nosotros vamos a ver. Uno es violación o experimentación sexual con hombres o muchachos.
yo voy a desarrollar lo que es la homosexualidad masculina, ¿no? Y por los laditos voy hablando sobre el lesbianismo, por el tiempo, ¿no? Entonces, dale. Incesto o abuso sexual, uno más. Exposición a la pornografía, dale nomás. Influencias espirituales negativas, influencias de la unión de comunicación, ahí. Entonces, entre las causas que puede hacer dudar a una persona de su identidad está la violación, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando, aquí hay psicólogos y hay gente entendida en la materia, cuando un niño es violado, ¿no? Un niño de 6, 8 años es abusado sexualmente? Generalmente el niño, como no tiene un pensamiento completo, ¿cierto? No puede generar las ideas como las generamos los adultos. El niño puede tener un sentimiento de culpa. El niño puede decir, si mi tío fue capaz de acostarse conmigo, de tocarme, ¿será que hay algo mal en mí? ¿Será que yo no soy normal? ¿Será que yo tuve la culpa? ¿Será que yo lo provoqué? Y pueden atribuirse como la culpa de la situación. Y luego esos recuerdos como que quedan ahí, simplemente el niño puede bloquear, ¿no? El cerebro puede bloquear algunas cosas que son dolorosas y se bloquean, y luego más adelante en la adolescencia o en la edad adulta esas cosas vuelven otra vez a surgir. Pero ese niño que ha sido abusado no significa que va a parar en la homosexualidad. Pero si surgen otros eventos negativos en el entorno donde la persona, donde el niño vive, eso puede sí ir marcándole como una ruta, como un camino. Entonces con esto yo quiero decirle a ustedes que la homosexualidad no es genética. Hasta el día de hoy, todos los estudios que se han hecho, todos, absolutamente todos, ninguno es comprobado. Han sido teorías que han lanzado, pero ninguno, absolutamente ninguno, ha sido válido en este momento. Así que no es genético, no es hormonal. Algunos piensan que es hormonal. Si es hormonal, entonces mandemos a la niña a que le pongan hormonas femeninas y ya se resolvió. Pero no es una cosa hormonal, no es una cosa demoníaca tampoco. Pueden haber influencias espirituales, sí, pero no es como que la persona está poseída por un demonio, entonces echémosle fuera al demonio y la persona va a quedar ya libre. Hay una parte espiritual que se trata espiritualmente, ¿cierto? Si la persona necesita liberación en algunas áreas por haber abierto puertas en la vida sexual, en la lujuria, en la promiscuidad, puede ser que haya una carga espiritual fuerte ahí. Y Dios en su momento igual le va a liberar en esas áreas. Pero no va a dejar eso no va a dejar que la persona ya no sienta más atracciones homosexuales, porque va a seguir sintiendo. Entonces no es un demonio y que echamos fuera y ya quedó resuelto, no. Hay varias facetas en la persona que necesitan ser tratadas. Lo que necesita liberación, se va a hacer con liberación. Lo que necesita sanidad, bueno, Dios lo va a tratar también a través del perdón y de la sanidad. Entonces, las influencias de la pornografía también, ¿no? La exposición a la pornografía. Se dice hoy por hoy, en un video que vi, que presentó aquí una colega, una amiga querida, que de los 9 años, ¿no? Los niños promedio de 9 años, los niños están siendo expuestos a la pornografía. Entonces, claro, no piensa en pornografía normal, pero realmente pueden estar siendo expuestos a cualquier tipo de pornografía. Entonces es como abrirle la mente a un niño que todavía no está listo para eso. Entonces la pornografía también influye para que una persona ya no se quiera conformar con lo que ha visto, sino que quiere ir un poquito más allá, quiere ver un poco más y hacer la lujuria. Te lleva un poquito más allá. Entonces, ya vi a un hombre y una mujer tener relaciones. ¿Y por qué no mirar 2 mujeres y un hombre tener relaciones? ¿Y por qué no mirar una mujer tener relaciones con un animal? ¿Y por qué no mirar 2 hombres tener relaciones? ¿Y por qué no practicar? ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿Qué tiene de malo? ¿Viste? Entonces, la pornografía puede hacer que la persona se vuelva insensible a las cosas de Dios y en algún momento le va a parecer igual comerse una papa que comerse una manzana. Y mucha gente hoy día está entrando a relaciones homosexuales simplemente porque, ¿por qué no?
porque se puede probar, porque fulano lo hizo, porque todos en la escuela lo comentan, porque mi amiga lo hizo. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden influenciar para que una persona pueda entrar a una relación homosexual. Bueno, los medios de comunicación ni hablar. El temperamento de la personalidad, esto es importante. No todos los niños van a ser futbolistas, ¿sabía usted? No todas las niñas van a ser la reina de belleza, ¿cierto? No todas las niñas van a hacer lo que la madre quiere, ¿cierto? De repente la niña le gustan los deportes, le gusta trepar los árboles, la mamá viene y le pone el vestidito bonito y la niña no quiere eso, ella quiere un pantaloncito como los niños y salir corriendo y seguir trepando por allá. Y muchas veces es el hecho de que la niña no esté reflejando lo que la madre quiere puede bloquear la relación entre la madre y entre la hija. Y lo mismo pasa con los padres. El padre que la esposa está embarazada y ya sabe que es un niño, y ahí está mi campeón y lo voy a llevar de pesca, lo voy a llevar a ver el partido y también va a ser del Nacional o del Peñarol, no sé. Y se hacen expectativas con el hijo. Y después que el niño nace, resulta que el niño no le interesan los temas que le interesan a su padre. A él le gusta otro tipo de cosas. Yo qué sé, le gusta el arte, le gusta la literatura, le gusta otra cosa totalmente distinta a lo que su padre soñó y proyectó sobre él. Y cuando el padre tiene una situación, por ejemplo, se lleva al niño al estadio, ¿cierto? Quiere ir con su hijo al estadio y el hijo va porque quiere estar con su padre, no porque le gusta el fútbol, simplemente quiere estar con él. Y estando ahí en el fútbol, el niño está súper aburrido, el papá ve la situación, los amigos del papá empiezan a decir, ay, pero tu hijo es como maricón, mira que... Y empiezan a hacer comentarios de su propio hijo, estando el hijo ahí, el hijo está escuchando y el padre no dijo nada, el padre no defendió a su hijo, sino que el padre también está pensando lo mismo, sí, este es un maricón, ¿verdad? Y no se quedan callados y el niño automáticamente piensa, si los amigos de mi padre están diciendo que yo soy esto, mi padre no dijo nada, puede ser que yo no sea normal entonces. Y la próxima vez que hay otro partido, ¿cierto? Entonces el padre no va a querer ir con el hijo tampoco va a querer ir. Así el padre lo quiera llevar, el niño ya no va a querer ir porque eso que él vivió fue una situación como incómoda, como de rechazo para él. Entonces el temperamento es algo importantísimo, ¿cierto? No todos vamos a hacer lo mismo, pero eso no significa que porque al niño no le gusten las actividades del padre, no significa que el niño va a terminar, ¿cierto?, siendo un homosexual, sino que hay que respetar el temperamento del niño o de la niña. Eso ahí va. Entonces, otra cosa que también influyen es las imágenes negativas del cuerpo. A veces pasa mucho con las personas que tienen problemas de homosexualidad, que no se aceptan. Ay, es que fulanito es más alto, ay, es que fulanito es más grande, ay, es que si yo fuera más alto, pero yo soy bajito. O la chica empieza a haber un rechazo hacia su propio cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, a veces la homosexualidad, ¿saben qué es? En realidad es buscar en el otro lo que yo no tengo, lo que yo considero que yo no tengo. Es como una envidia. Yo me vuelvo un consumo a otro. Eso me pasó a mí. Yo muchas veces estaba con otros hombres y a través de él yo me sentía como completo. Pero era porque para mí esa persona era más segura, era más fuerte, era más, no le tenía miedo a nada, y de repente yo tenía temores, y de repente yo no era tan seguro. Entonces buscaba ese prototipo de hombres, y a través de ellos, yo me sentía como completo. Pero en realidad es como envidiar, querer lo que yo no encuentro que hay en mí. Pero cuando uno empieza a sanar eso, la atracción empieza también a disminuir. Entonces, los sobrenombres dados por los compañeros o el asedio, que es como muy dado que se dé, que haya... en mi casa, por ejemplo, me acuerdo que a veces venía un amigo a buscarme, como a los 10 años, 11 años. Yo me acuerdo que mi hermana a veces decía, ahí viene el marido de Fernando.
pero eran como bromas que ellos hacían. Ay, ahí viene tu noviecito. Que a veces se usan esas cosas, pero uno de niño uno lo toma en serio. Yo escuchaba a mi hermana decir eso y yo, no sé, me quedaba como asustado frente a lo que ella decía, pero después yo me di cuenta que eran bromas, que simplemente a veces la gente habla así. Ah, ya llegó tu noviecito, cuando llega el mejor amigo de alguien en la casa, y usaban ese tipo de cosas. Pero en realidad uno cuando está viniendo con algún déficit, con algún rechazo, con alguna cosa, uno es fácil de absorber las cosas negativas. Entonces los niños que en el colegio, en la escuela, generalmente están siendo bombardeados, ¿cierto? Que el niño que es como tranquilito, que es quietito, que es un poco afeminado, a veces no que sea homosexual, sino que es un poco afeminado o algo, y los niños son, pero sin misericordia, ¿cierto? Todo tipo de comentarios, todo tipo de cosas le dicen, y esa persona va recibiendo eso como si fuera una verdad, hasta el punto que va a llegar a creer que eso es cierto. Y otra raíz también puede ser el miedo, la incapacidad de relacionarse con el sexo opuesto. Hay hombres que no se saben relacionar con las mujeres, posiblemente porque han pasado situaciones difíciles con las mujeres, ¿cierto? Antiguamente en la psicología se pensaba que el problema de la homosexualidad era con el sexo opuesto, pero en realidad el problema de la homosexualidad es con el mismo sexo, ¿cierto? Pero igual también cuando ha habido, por ejemplo, temas de abuso de parte de una mujer que abusa, la niñera que abusa del chico que está cuidando, ¿cierto? Experiencias de ese tipo puede hacer que el niño, que el adolescente pues va a rechazar a las mujeres también, porque para él eso fue una experiencia negativa y después va a tener serios problemas para relacionarse. Entonces, yo voy a explicar así rápidamente cómo se desarrolla la atracción homosexual en el hombre, ¿cierto? Y se ha dividido en algunas etapas. Entonces, se dice que desde el nacimiento hasta los 18 meses, a los 2 años, hasta los 3 años más o menos, el psicólogo Erickson dice que ese es el momento de desarrollar la confianza básica, ¿cierto? Que la madre le da a su hijo, le transmite la confianza básica al bebé. El bebé no habla, el bebé no puede hacer reclamos con palabras verbalmente, pero el bebé va a llorar si siente hambre, si siente frío, si siente calor, él se siente cómodo si siente el abrazo, etc. ¿Cierto? El niño se puede comunicar de esta manera. Y cuando un bebé no recibe esa confianza básica que la madre especialmente hace y también el padre, cuando el bebé no recibe esta confianza básica, a esto se le llama ansiedad de separación. Y se piensa que las personas que hoy día, adultos, que tienen problemas que son demasiado inseguros, que son nerviosos, que son vulnerables ante la vida, se piensa que estas personas no recibieron esta confianza básica cuando eran niños. Entonces, desde los 18 meses hasta los 5 años es la etapa de la afirmación de género. Aquí esta etapa es clave porque el padre es directamente el responsable de darle la bienvenida al hijo hombre. No porque el niño tenga pene significa que ya el niño es hombre. O sea, es hombre sí, físicamente, pero el niño necesita que alguien lo reciba como masculino. Cuando la mamá le dice, mira qué lindo que eres tú, mira, te parece a tu padre, qué buen mozo. Ese tipo de comentarios, de palabras, afirman a un niño en su masculinidad. Y en esta edad es cuando el padre tiene que recibir al niño. El padre es el que le da la bienvenida al niño, al mundo de los hombres, ¿cierto? Porque el niño en algún momento va a ser consciente. Él va a decir, wow, yo no soy como mi madre, yo me parezco a mi padre. Entonces, en esta etapa es cuando el niño quiere estar más cerca de papá, ¿cierto? Aquí es donde el niño necesita identificarse, el niño hombre necesita identificarse con el papá, y la niña necesita seguir creciendo en su relación con su madre. Pero ¿qué pasa si el padre no le da la bienvenida al niño?
¿Qué pasa si este papá que tiene un hijo de 2 años, que está creciendo, de 3 años, y el niño quiere acercarse a su padre, y su padre empieza constantemente a rechazarlo, empieza constantemente a no verlo, a ignorarlo, porque, no sé, porque tiene mucho trabajo, porque no tiene tiempo para conversar con él, porque no sabe cómo relacionarse con un niño, o simplemente porque no quiere a su hijo, yo qué sé. No que todos los padres quieren a sus hijos, pero por algunas razones hay padres que no se relacionan con su hijo. Entonces, imagínate que este niño está en esta etapa que necesita identificarse con papá, y papá no está presente. Papá trabaja mucho, papá llega muy cansado porque tiene 2 trabajos, o simplemente mamá es una madre soltera que está levantando su propio hogar y tiene a sus hijos. Y este niño que está creciendo necesita una figura masculina que le dé la bienvenida al mundo de los hombres, que lo afirme, que lo guíe, que lo oriente en el mundo de los hombres. Pero si el niño no encuentra eso, ahí ya empezó un déficit, ahí empieza una carencia, ahí su tanque emocional está vacío, está poquito, ¿cierto? Si el papá no le da la bienvenida a este niño. Entonces la causa principal de la homosexualidad no es la ausencia de una figura paterna, sino las experiencias dolorosas que el muchacho ha tenido con su padre. Hay gente que piensa, claro, no, el padre no está, por eso él es gay. No. Entonces lo que realmente sucede aquí es que son las experiencias. Si el niño siente que su padre lo está rechazando, eso es una experiencia dolorosa para un niño. El niño que llega de la escuela y está todo el día esperando que llegue su papá, ¿cierto? Para contarle lo que hizo en el día. Y de repente llega su padre en la noche, el padre viene enojado, el padre viene cansado, el padre tuvo problemas en su trabajo, el niño se le acerca para contarle todo a su padre y simplemente el padre le mete un insulto, lo regaña, no lo atiende. Para el niño eso es una experiencia dolorosa. El padre no lo asocia, pero el niño lo ve como una experiencia dolorosa. Entonces eso puede hacer que haya una barrera. Nosotros le llamamos votos internos, que a veces uno hace en esa edad o más adelante, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los pasos que yo hice para separarme de mi padre emocionalmente, cuando yo tenía como unos 6, 7 años, mi padre me amenazó. Para mí fue una amenaza, pero en realidad no era una amenaza, sino siempre peleaba con mi hermano y mi madre siempre le pegaba a mi hermano porque yo era más chico que él. Entonces mi madre venía y hacía cuentas con mi hermano mayor. Entonces un día mi padre, viendo que eso era muy repetido, mi padre me llamó, me dijo: si tu madre le vuelve a pegar a Rafael, yo te voy a pegar a ti, como para evitar que yo siguiera, evitar que le siguieran dando más, le siguieran pegando a mi hermano. Entonces cuando mi padre me dijo eso, no sé, instintivamente o algo, yo dije: yo no me voy a volver a acercar nunca más a mi padre. Yo tenía como 7 años más o menos. Y en ese momento yo hice un voto interno de no acercarme a él, porque para mí fue como algo grave. Lo que él me estaba diciendo, como así como en privado, como para mí fue algo grave. Y yo en ese momento yo dije: yo nunca más me vuelvo a acercar a él. Y yo nunca más me vuelvo a acercar a mi papá. Yo nunca me relacioné con él. A raíz de situaciones tan pequeñitas como esa, porque para mí había sido una experiencia dolorosa lo que él me estaba diciendo. Entonces yo tomé la determinación de no acercarme. Era un niño, pero igual lo hice de esa manera. Entonces esas experiencias dolorosas son las que van marcando a los niños. Y si el niño, por ejemplo, está viviendo en casa con papá y con mamá, y papá viene, ¿cierto?, a casa, y papá es borracho, papá pega, papá golpea, papá insulta, y el niño está viendo eso, ¿cierto? El niño está mirando lo que papá está haciendo con la mamá, con él mismo, y el niño puede pensar: si eso es el hombre que pega, que golpea, que nos tiene a todos aquí con miedo, si eso es el hombre, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como él, yo no quiero ser hombre, ¿sí? O sea, al final el concepto es: yo no quiero ser hombre. Entonces los niños se pueden ir apartando de todas las cosas masculinas por experiencias negativas con su propio padre. Entonces todo el problema de la homosexualidad
se origina en la casa, se origina allí en el núcleo más básico. Ahí es donde se originan todos estos disturbios en la identidad. Todos esos problemas se originan allí, en la parte más básica. Porque es papá el que le da la bienvenida al niño, el que le dice que ser hombre es bueno, o con sus actitudes le dice ser hombre no es tan bueno. Entonces, desde los 5 años hasta los 12 años, es cuando los hombres o los niños se están relacionando con sus propios compañeros de su misma edad. Entonces, en realidad, es bueno que un niño esté compartiendo con otros niños en esa edad. Pero ¿qué pasa si hay alguien que se llame